Consellero, ¿por qué, habiendo disponibilidad presupuestaria y siendo viable la modificación salarial con independencia de la reestructuración de la asistencia, no se equipara de inmediato al personal del SAC retributivamente, concediendo ellos los complementos que reivindiquen y que la Consellería y el SESPA ya reconocen? Sí, muchas gracias. Al leer el enunciado de su pregunta, nos extrañamos que usted diese por sentado una serie de presupuestos que, de ser ciertos, tal parece que el único impedimento fuese la falta de voluntad política para llegar a un acuerdo y así dilatarlo en el tiempo. Intentando comprender su enunciado, nos dimos cuenta que probablemente no nos hayamos explicado bien o no hayamos sido lo suficientemente claros. Y por ello, entiendo, hemos motivado el enunciado de la pregunta que ahora me formula. Es un objetivo del Servicio de Salud la reordenación de las urgencias extrahospitalarias y por ello se ha mantenido por parte de la gerencia del SESPA y de la dirección de profesionales diversas reuniones con representantes del colectivo SAC, en los que se les ha trasladado la voluntad política, también expresada por la propia Junta General, de equiparar las condiciones entre las que están también las retribuciones al personal del SUAP y, por supuesto, al personal del SAC, cumpliendo la normativa y a través de los procedimientos, pero a través de la normativa y a través de los procedimientos y en los foros adecuados, que son los que dan legalidad a las modificaciones a las que se llegue tras las oportunas negociaciones en las relaciones laborales entre la Administración y los trabajadores. Para ello, además, será necesaria la negociación del reconocimiento de los complementos retributivos al colectivo SAC en las mesas de negociación correspondientes y la posterior modificación del acuerdo de retribuciones. No es la primera vez que contesto este tema y, en este caso, repito la misma pregunta que ya dije en una pregunta oral en el Pleno de la Junta y formulada por la diputada doña Cristina Coto del Grupo Foro. Creo que aproximadamente hace un mes. Por tanto, pocas cosas novedosas puedo decirle. Tratando de contextualizar el marco de negociación en el que nos movemos, le diré lo siguiente. Hasta la fecha, se han celebrado unas 10 reuniones con diferentes colectivos y sindicatos para tratar asuntos relacionados con los colectivos SUAP y SAC. Existe la estrategia de mejora del funcionamiento de las urgencias extrahospitalarias en el Servicio de Salud del Principado de Asturias, planteando un modelo único que englobe todos los dispositivos y todos los colectivos implicados. Debemos avanzar en la reordenación del personal SAC y que, aunque como modalidad de prestación de servicio, que no de categoría, como usted sabe, y estando supeditado al nivel de carga de trabajo de los profesionales de atención primaria, se ha de lograr un sistema de trabajo programado en el tiempo que mejore las condiciones laborales de este colectivo. Una vez fijadas estas condiciones de trabajo y teniendo en cuenta la gran disparidad de los mismos, ya que en nada se parece un SAC de un área periférica a un SAC que preste sus servicios, por ejemplo, en el área sanitaria 5, disparidad que ha sido la esencia de su origen mediante el acuerdo de 23 de septiembre del año 2005 entre la Administración y las organizaciones sindicales. Esta circunstancia supone articular una solución compleja pero posible, ya que si no se articula se provocarán importantes asimetrías en las condiciones de trabajo y retribuciones, no solo en el propio SAC, dependiente del lugar en el que trabaje, sino también respecto a los otros dos colectivos. Todas las modificaciones retributivas deben ir unidas a cambios y o mejoras organizativas. A continuación de llegar a estos acuerdos, convocaremos al resto de las organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial para reordenar el SAC, que se reseña una vez más, no se trata solo de una mera equiparación retributiva, sino de una reordenación de este colectivo dentro del ámbito de la urgencia extrahospitalaria. Muchas gracias. Señor consellero, en efecto, lo que venimos a plantear hoy non é algo nuevo y, efectivamente, é insistente. Reiteramos esta petición de este colectivo, pero é porque queremos que esta vez, a ver si usted nos puede dar una respuesta novedosa. Por ejemplo, una fecha, una horquilla temporal na que prevea el materializar esta equiparación retributiva.
en lugar de dar, como bien siendo costumbre, pues interponer cortines de fumo, ¿no? A esta pregunta, que también formulamos por escrito, la Subdirección de Profesionales respondió falando de que el SAC non lle propiamente una categoría profesional, ¿no? como excusa. Pues bien, hai unha sentencia del Tribunal Superior de Xusticia de Asturias que dice que faen exactamente lo mismo que los médicos del SUAP, bueno, que el personal sanitario del SUAP y del SAMU, ¿no? Entonces, lo que están reclamando es básicamente que al que fae lo mismo que se pague igual. Y esto no depende de cómo se organice la asistencia, depende de reconocer esos complementos que están perfectamente justificados por el trabajo nocturno y a turnos que faen. Y esto es algo que es independiente de cómo quiera organizarlos después, retribuir a este personal por lo que está haciendo ahora, ¿no? Por lo tanto, el plantear la reestructuración como condición, pues no hay otra cosa que estrategia dilatoria. Usted dirá que tiene toda la voluntad del mundo, pero realmente, si no marca una horquilla temporal, si no adquiere un compromiso firme, pues lo lógico será que a este Parlamento pues los diferentes grupos parlamentarios sigamos trayendo iniciativas en este sentido. También interpón como pretexto la necesidad de que se reúnan las mesas de negociación. Bueno, convóqueles. No sé qué problema hay. Pues claro, pues es que se tendrán que reunir, convóqueles y plantee esto. Y bueno, en cuanto a la disponibilidad presupuestaria, pues estamos en el mismo debate de siempre, ¿no? Este grupo parlamentario lo que insiste en poner de manifiesto es que la flexibilidad en el manejo de los presupuestos a posteriori, tanto en una prórroga como en unos presupuestos aprobados, pues a discreción del Gobierno y del grupo parlamentario que lo sostiene, pero que cuando se plantea y que para lo que ustedes quieren, pues saquen los cuartos de debajo de las piedras si hace falta, pero pues, para lo que plantea cualquier otro colectivo que sea ajeno a ustedes, en este caso los trabajadores y los trabajadores que prácticamente están, podríamos decir, a galeres dentro de la asistencia sanitaria asturiana, ¿no? De los que peor tratados son, pues utilicen los presupuestos o falen de los presupuestos como un escudo para no asumir lo que lleve justicia. Otra cuestión que está na súa mano é reformar el artículo 18 del decreto de xornada, ¿no? En la última modificación citen para la distribución de las horas en las zonas de respuesta rápida de asistencia presencial o no presencial y en cómo se reparte el número de guardias, faen mención solo al personal facultativo y marxinen al personal de enfermería. Y el único propósito de esto es que los profesionales de enfermería cobren menos por el trabajo que faen, ¿no? Distribuir la asignación de horas, aunque faigan las mismas horas, pagar como guardia les horas que son menos rentables para ellos, ¿no? Y esto pues es profundamente injusto y además se establece un claro agravio comparativo con respecto al personal facultativo. Y por último, un tema que también está en relación con cómo se distribuye la asistencia y cómo se cubre la asistencia en atención primaria. En este momento, facei ver que tiene un conflicto abierto con el Centro de Salud. Quiero aprovechar esta oportunidad, pues bueno, creo que viene a colación. En el consultorio periférico de Uxo tuvieron durante bastante tiempo sin cobertoria de
los profesionales por baixa y por baixa dun y por liberación sindical d'otro, pues se dilató mucho en el tiempo la cobertura de estos profesionales y ahora pues la discontinuidad, ¿no?, por la contratación fraccionada para cubrir estos plazas pues está generando también descontento en la población que atienden. Pues bien, por cerrar la intervención, plantear que el señor consellero puede comprometerse, debería plantear a este colectivo una horquilla temporal de resolución de este conflicto como fixo ya col SUAP en el su momento. Muchas gracias. Sí, teniendo en cuenta las cuestiones anteriormente planteadas, el planteamiento de la negociación con el colectivo SAC entendemos que se debe ser orientada en 3 líneas. Por una parte, unificando un único dispositivo de todo el personal que trabaja en la urgencia extrahospitalaria. En segundo lugar, que se está trabajando también en esa línea, analizando la situación de este colectivo en cada área sanitaria, ya que presentan condiciones laborales y retributivas muy divergentes, y vuelvo a repetir, según el área sanitaria donde trabajan y que la zona sea rural o urbana. Este punto no sucedía con el colectivo SUAP, que era mucho más simple, ya que todos hacían el mismo trabajo en el mismo lugar, en zona urbana, en los mismos dispositivos y con igual horario. A continuación, presentar a las organizaciones sindicales presentes en la mesa de negociación el proyecto y negociar este, así como los complementos y las retributivas en base a una negociación con las organizaciones sindicales, con la Dirección General de Función Pública, y de esta forma llevaríamos el proyecto una vez pasado por las mesas sectoriales para su aprobación en Consejo de Gobierno. El desconocimiento de la dinámica legal le hace que exponga estos planteamientos sin ninguna base jurídica. Las fechas no dependen exclusivamente del SESPA, sino que dependen, por supuesto, del Consejo de Gobierno, sino de cómo vayan negociándose y trabajándose las organizaciones con y cada una de las organizaciones sindicales presentes en la mesa. Y lo cierto, le digo, señor diputado, que miedo me da y poco durarán en funciones de Gobierno si usted piensa que el Gobierno tiene un saco donde sacarles perres y repartirlas a su gusto, dependiendo de cuándo, en un momento determinado, quiera favorecer a un colectivo u otro. Esto lleva unas reglas de juego y las reglas de juego son las que marcan las leyes y las actuaciones, responsabilidades diferentes, sueldos diferentes, lugares diferentes de trabajo. Pero lo que sí le digo es que lo mismo que hemos llegado a un acuerdo con el SUAP, porque creemos en ello, intentaremos llegar también a un acuerdo con el SAC.